Vamos a empezar ya sin más dilación estas charlas sobre la conservación de la biodiversidad, organizadas por el Instituto de Estudios CEUTIES, en colaboración con la Universidad de Sevilla. Y bueno, como sabréis, los aficionados y aficionadas locales pues se programan periódicamente en formato de un solo día, una o dos charlas que siempre intentamos que traten sobre algún aspecto de la biodiversidad y enfocado a lo que es su conservación, ¿no? En primer lugar, tenemos a la doctora Nar Bernat. Encantada. Bienvenida, me alegra que estés con nosotros. Ella es doctora en Ciencias Biológicas y actualmente pertenece y trabaja como profesora en la Universidad Abdelmalek Saadi de Tetuán, de nuestra vecina ciudad de Tetuán. Su charla precisamente incluye la palabra conservación. Va a tratar los retos para la conservación de la biodiversidad de invertebrados en ecosistemas acuáticos en la orilla sur del Mediterráneo, en el caso de Marruecos. Y bueno, seguramente disfrutemos de su gran experiencia y conocimiento de este tipo de medios tan valiosos, tan frágiles, tan vulnerables, y en particular sobre los aspectos relacionados con los invertebrados acuáticos, que tienen mucho que decir sobre la calidad de estas aguas. Su primera palabra, el título de la primera palabra de su ponencia está muy bien elegida, porque actualmente es un verdadero reto en general. Nos estamos enfrentando a una crisis de la biodiversidad, parece que no nos damos cuenta del todo, y en particular en la zona donde vivimos, que está sujeta a unas presiones sociales y económicas muy fuertes, y todo eso al final pues suele ir en detrimento de nuestros sistemas naturales. Así que encantado, me alegro mucho que estés aquí con nosotros, y sin más te doy la palabra y cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. ¿Está bien? El placer es mío. Pues, señoras y señores, es un gran honor para mí responder a la invitación del Instituto de Estudios CEUTIES y estar con vosotros con una charla sobre una componente muy importante de la biodiversidad, del medio acuático, que son los invertebrados. Y como ha dicho el profesor, hemos empezado por el reto. Qué difícil es convencer a los gestores de la importancia de estos bichos, pequeños seres, para conservarlos, y tanto a ellos como a los hábitats, al hábitat donde viven. El caso que vamos a tratar es de un país que se encuentra en la orilla sur del Mediterráneo, pues que es Marruecos. Como ya sabéis, Marruecos está localizado en el extremo occidental del continente africano. Está bordado por dos mares, el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Tiene muchas peculiaridades. Primero, por ser atravesado por 4 cadenas montañosas: la cadena de Rif, del Atlas Medio, del Alto Atlas y del Antiatlas. También tenemos la llanura del plato oriental, del plato central, y tenemos el gran desierto del Sáhara. Está sometido a 2 tipos de clima, el mediterráneo y el desértico, mediterráneo en el norte, el desértico en el sur. Esto se repercute en la diversidad bioclimática, que pasa de ámbitos del perhúmedo en las altas montañas de Rif y del Atlas, de las cadenas del Atlas, hasta el desértico, hasta el sahárico, pasando por el árido, el semiárido, el subhúmedo y el húmedo. Pues todas estas está también una cosa muy importante: a pesar de que es un país africano, biogeográficamente pertenecemos al dominio paleártico, o sea que nuestra biodiversidad es mucho más parecida a la de Europa, al continente eurosiberiano y Asia Occidental, que el resto de África, o sea de la región afrotropical o etiópica, como se llama. Todas estas peculiaridades hacen que Marruecos está dotado de una diversidad de paisajes
tremenda. Tenemos gargantas, tenemos matorrales. Aquí está la famosa mujer durmiendo que vemos aquí en Jebel Musa. Tenemos cuevas, tenemos una diversidad tremenda, tanto en bosques. Hay bosques que son importantes, sobre todo en el Rif, en las cadenas del Atlas, bosques de cedro, bosques de abeto. Tenemos un abeto endémico del Rif, que es el Abies marocana. Tenemos el tuya, un montón de alcornoques. Y estos bosques en invierno dan la sensación como si estamos en Suiza, cuando se cubren todos de nieve, y es un paisaje precioso. Llegando a la parte oriental y también al sur un poco occidental, atravesamos los paisajes de estepas que cubren una cantidad tremenda, una superficie tremenda del país, y también hasta llegar al desierto del Sahara, que es el desierto de arena, el Erg, o el desierto de piedra, el Rek. Pues a esta gran diversidad de paisajes también existe una gran diversidad en términos de hábitats acuáticos, ecosistemas acuáticos. Pues una gran diversidad de ecosistemas acuáticos, tanto a carácter lótico, o sea que de agua corriente. Tenemos ríos, cascadas, arroyos, fuentes con agua de agua, sus urgencias de agua corriente, una cantidad tremenda. Y también como a carácter lenético, o sea de aguas estancadas, marismas, charcas, de lagos de alta montaña, sobre todo en el Atlas Medio. En el Alto Atlas tenemos el lago de Ifni, que es una preciosidad. También tenemos un hábitat que es muy común en Europa y que es un poco raro en Marruecos, pero lo encontramos en el Rif, que es las turberas. Las turberas que encontramos en el Rif occidental, sobre todo en el parque de Bou Hachem, en la región de Bab Birret, etc. Y también tenemos un hábitat que es peculiar, que a Pedro le encanta, son los hábitats hipersalinos. Son ríos, arroyos, fuentes de agua continental, normalmente de agua dulce, pero son de una salinidad que supera la salinidad del agua del mar. Pueden llegar hasta 300 gramos por litro. Y con Pedro hemos tenido la oportunidad de ir a muestrear en estos hábitats. Pues tanto lo encontramos donde aflora lo que el Trias, las margas triásicas, y de ahí salen las urgencias de agua, se llenan de la sal del Trias y escorren con una salinidad tremenda. Y en el sur, en el Sahara, tenemos un hábitat que se llama Subja. Subjas son como bolsas hipersalinas, una al lado de otra, y que dan un hábitat muy peculiar y de una preciosidad. También salinas para la fabricación de la sal, pues tanto un poco modernas o como un poco muy tradicionales, como las salinas de Tissa que encontramos en la región de Taunet, que son muy, muy tradicionales. Pues en todos estos hábitats acuáticos, ¿qué viven? ¿Qué biodiversidad podemos encontrar? Pues podemos encontrar vertebrados como anfibios. Tenemos 2 especies de culebras, tenemos tortugas, 2 especies de tortugas, tenemos la salamandra, que es un anfibio, tenemos el mamífero, la nutria. Y aparte de esto, de pequeña comunidad de vertebrados, hay una diversidad tremenda de invertebrados, y vamos a enfocar solamente en los macro, que son visibles, que podemos ver con los ojos. Pues estos macroinvertebrados, la mayoría, en gran parte de los grupos, utilizan el hábitat acuático para una fase peculiar de su desarrollo, es decir, cuando pasan de huevo a larva, ninfa, antes de volar, como es el caso, por ejemplo, de los efemerópteros, los tricópteros, los plecópteros, los dípteros, los odonatos. El agua es esencial para el ciclo de su vida. Y otros utilizan el medio acuático, como por ejemplo los escarabajos, los moluscos, los chinches, utilizan el medio acuático en toda su vida, en todos sus ciclos, tanto
huevo, larva, ninfa y adulto están en el agua. O sea, en los dos casos, el hábitat acuático es esencial para la supervivencia de esta componente de la biodiversidad. Con respecto a Marruecos y su estrategia con la biodiversidad, pues hay dos instituciones que son al cargo de la biodiversidad. Tenemos en el Ministerio de Energía y eso, un departamento de medio ambiente y hay ahí un parte de biodiversidad. Y tenemos lo que antes era el Haut Commissariat des Eaux et Forêts, ahora es una agencia, la Agencia Nacional de Aguas y Bosques. Pues estas dos instituciones son los responsables de todo lo que se refiere a la biodiversidad, su gestión, su conservación, etc. Pues Marruecos es de los países pioneros o primeros que han firmado la CDB, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que tuvo lugar en el Río en 1992. Este convenio ha reunido países a través de todo el mundo, conscientes por la pérdida de esta biodiversidad. O sea que era el alarma, el timbre de alarma que tocaba que el mundo va por una pérdida tremenda de esta biodiversidad y había que hacer algo. Pues Marruecos era de los países primeros que ha firmado este convenio y que se ha ratificado en 1995. Pues desde esa época han empezado se ha hecho un estudio nacional de la biodiversidad de Marruecos que ha tocado todos los grupos. Acuáticos y no acuáticos, anfibios, reptiles, fauna marina, fauna continental, todo. O sea, es como puesta a punto, qué es lo que hay, qué es lo que se sabe. Y se ha salido en informes. Estos informes que se han publicado en 1998, a partir de eso, el Departamento del Medio Ambiente ha empezado a sacar cada X año un informe también puesta a punto, de qué es lo que se sabe. Y se han sacado hasta ahora 6 informes desde 2001 hasta 2019 sobre el estado de la biodiversidad del país. Y mientras se ha también implementado la Estrategia Nacional sobre el Desarrollo Sostenible, se ha implementado también el Protocolo de Cartagena, el Protocolo de Nagoya sobre los recursos genéticos y últimamente hay un programa muy ambicioso que desde 2020-2030 que se llama Estrategia de Bosques en Marruecos, que es bajo el lema Ghabati Hayati, es decir, mi bosque es mi vida. Pero en este sentido, el bosque es como la especie, digamos, el grupo paraguas y debajo hay muchas acciones para proteger no solamente el bosque, pero todo lo que hay debajo. Toda esta información está recaudada en una página, digamos, virtual del Departamento de Medio Ambiente que se llama le Centre d'échange d'informations sur la biodiversité du Maroc, CHM, donde no siempre es funcional, pero toda esta información la podemos encontrar ahí. De todas estas estrategias, convenios, etcétera, ¿cuál es la situación de los ecosistemas acuáticos? Es decir, ¿cuáles de estas estrategias, de estos convenios, los ecosistemas acuáticos pueden beneficiar? Pues los ecosistemas acuáticos pueden beneficiar de dos, cosas. Primero, hay la Estrategia Nacional de Humedales, de Zones Humides, y está el Plan Director de Áreas Protegidas. Este Plan Director de Áreas Protegidas tuvo lugar desde 1994. Se ha hecho un estudio nacional sobre la identificación de sitios, se llaman de sitios de interés ecológico y biológico, les SIB, Sites d'intérêt écologique et biologique. Se han identificado a escala de todo el país 154 zonas consideradas como las que recogen la mayor biodiversidad del país. Pero estos SIB no tienen figura de protección, son solamente zonas identificadas. Y a partir de estos SIB se han dicho SIB prioridad 1, SIB prioridad 2, SIB prioridad 3. Es decir, según la importancia de lo que tiene el SIB y hasta qué punto este SIB tiene que tener una figura de protección.
¿De acuerdo? Pues a partir de estos SIP se han identificado 5 categorías de áreas protegidas que están actualmente reconocidas por la ley, que se llama la Ley 2207. Estas categorías son ahora Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Biológica y Sitio Natural. Son las 5 categorías de áreas protegidas que están reconocidas por la Ley 2207. También, paralelamente a estos SIB y a las figuras de los SIB que recogen 2,5 millones de hectáreas, está la Convención Ramsar. El convenio Ramsar, que es un convenio internacional, no sobre todo por la conservación de las aves acuáticas, pues Marruecos era de los primeros que ha firmado Ramsar y en 1980, y a partir de 1980 se han identificado 4 sitios, luego se han ido enriqueciendo de 24 sitios más en 2005, luego en 2020 hubo una revisión, se han incluido 14 sitios más y ahora tenemos 38 sitios Ramsar a escala de todo el país, cubriendo 316.000 hectáreas. Y hay otros 16 sitios que están propuestos, algunos los hemos propuesto nosotros, no solamente en base de aves, en base de invertebrados, y estamos esperando que estén, aprobadas por la Comisión Ramsar para que estén ya incluidas. Esto va a elevar el número de sitios Ramsar de Marruecos de 38 hasta 54. Pues de esos 38 que están ahora en vigor, que están reconocidas, hay 24 que son costeros y 14 que son continentales. Pues de tanto sitios Ramsar como parques nacionales, como estos SIB, se han identificado en base de la flora y de los vertebrados. Vertebrados, es decir, reptiles, anfibios, mamíferos, aves y la vegetación, siendo los invertebrados totalmente excluidos, que no están incluidos, totalmente, ignorados totalmente, y eso a pesar de que son una componente esencial en el ecosistema tanto terrestre como acuático, juegan un papel tremendo en el funcionamiento del ecosistema, pues a pesar de eso no han sido considerados. Como ya saben, donde hay agua, hay hombre. Donde hay hombre, hay alteración. Es decir, que los hábitats acuáticos están más vulnerables que los hábitats terrestres. Donde hay agua, hay siempre alteraciones. Raramente, llevo trabajando en el campo 40 años, raramente he encontrado un punto de agua que está natural al 100%. Siempre hay un impacto humano que está ahí, que si no está, que estaba o que está. Pues eso significa que esos hábitats acuáticos necesitan una adopción de medidas de conservación, pero urgentes, porque si no, los estamos perdiendo. Analizando la biodiversidad animal que está ahora, un estudio que acabamos de publicar, un inventario de todo lo que un update hasta 2024, hemos contado 2.888 especies animales que habitan los ecosistemas continentales de Marruecos, incluyendo las aves, anfibios, etc. Pues de estos 2.888, el 90% son invertebrados. O sea que de esta toda biodiversidad, los invertebrados constituyen casi 90%, y el 10% son vertebrados, y han sido el objeto de la selección de estos SIB y de estos invertebrados, casi el 97% son insectos. Son insectos, es decir, por ejemplo, los efemerópteros, los tricópteros, los plecópteros, odonatos, coleópteros, hemípteros, dípteros, que es un orden que es tremendo, pero aquí hemos considerado únicamente las especies o las familias que tienen la larva acuática, que la larva depende del ámbito acuático, el resto son terrestres.
Pues de estos insectos hemos elegido hoy 3 órdenes, que son los odonatos, coleópteros y hemípteros, que se consideran como buenos candidatos para poder identificar sitios o hábitats acuáticos de interés de conservación. Pues 30 años de estudios sobre estos órdenes a escala de todo el país nos ha permitido realizar, a través de la realización de 5 tesis doctorales, atlas de distribución a escala nacional sobre una malla de cuadrículas de 10 kilómetros cuadrados, distribución de estos 3 órdenes. Y unas cuarentena de artículos científicos. Estos trabajos, por supuesto, están basados en principio de una revisión bibliográfica que desde los primeros trabajos de los europeos en Marruecos, que datan de 1895, que ha sido alimentado por nuestros muestreos, los muestreos de grupos de investigación, especialmente de España, de Francia, que han sido también ayudando en el estado de conocimiento de estos grupos en Marruecos. Pues esto nos ha permitido tener una base de datos solamente en el caso de los coleópteros con 12.000 registros a escala nacional, con un total de 301 especies de coleópteros, 68 especies de hemípteros y 63 especies de odonatos, que son las libélulas. En total de 432 especies. Pues, ¿cómo se identifica, como se dice, las zonas prioritarias de conservación? Identificando lo que se dice los hotspots o los puntos calientes. Pues estos puntos calientes pueden ser o de riqueza, donde hay una diversidad tremenda, o sitios que recogen especies endémicas que no se encuentran en ningún sitio aparte de Marruecos o de algunas zonas endemismo más restringido, o sea, endemismo del Atlas o endemismo del Rif o también de especies raras. Son especies a lo mejor que están muy conocidas o con una amplia distribución en otro, pero con una distribución muy rara en Marruecos, y también con especies amenazadas, es decir, que una especie que está a punto de extinguirse, que es una especie amenazada. Pues hemos analizado la distribución de tanto de riqueza, de endemismo y de especies amenazadas a escala del país, según las áreas geográficas del país, según las cuencas hidrográficas. Pues analizando la distribución de la riqueza con respecto a los escarabajos y a los odonatos, se han identificado que los odonatos, 5 dominios son los más ricos en especies, son el Rif, el Atlas Medio, la meseta oriental, la meseta occidental o el plato central y el Alto Atlas. Sin embargo, en el caso de los coleópteros, sí tenemos 4 dominios que albergan la máxima riqueza, que es el Rif, Atlas Medio, Alto Atlas y el plato central. Y en el caso de los hemípteros, solamente 3 odonatos en la parte occidental, el Rif, el Atlas Medio y el plato central. Con respecto a los endemismos, las áreas geográficas que son más ricas en especies endémicas son el Rif, el Atlas Medio, Alto Atlas, plato oriental y el plato central. Pues ¿cómo se dice? Ce constant, está basado en lo que hay, sobre los datos que tenemos. Pues estos datos que tenemos son suficientes, está todo muestreado, por supuesto, imposible. Y lo hemos probado con un trabajo analizando el esfuerzo de muestreo. Y resulta que, considerando el grupo de coleópteros, que os he dicho que tenemos una base de datos con más de 12.000 registros, trabajando casi 40 años, con un montón de equipos ayudando a escala, y hemos visto que hay zonas que están submuestreadas, hay zonas que están muy bien muestreadas, como las áreas aquí, de Rif, y hay algunos puntos, y hay algunos puntos que son menos muestreadas. Esta deficiencia, pues,
está causada por dos como razones. Primero, Marruecos no es como la península o como es un país donde la aridez domina muchísimo. A veces hemos estado y no hay punto de agua. Eso primero. Segundo, que no hay muchos especialistas, no hay grupos que trabajan en la taxonomía. Hay, por ejemplo, en nuestra universidad, nos hemos luchado para conservar el estudio de taxonomía, porque no aporta, casi últimamente ya no hay proyecto que se financia por la gente va por lo de biotecnología, va por lo molecular, va por la microbiología, va por cosas que atraen dinero. Nosotros hemos mantenido, gracias al amor que tenemos a estos bichos y al muestreo y eso, pero siempre muestreamos las zonas que están cerca, un perímetro, por ejemplo, 300 kilómetros, 400, pero Marruecos es un país muy largo. Para poder albergar y muestrearlo todo, se necesita fondos y se necesita mucho. Pues eso, y esto está demostrado no solamente en todo el mundo, se muestrea las zonas que están alrededor del especialista. Si el especialista está en Tetuán, pues una perimetría de 300 kilómetros se va a conocer. O en Casablanca, lo mismo. Y también se muestrean las zonas que son más bonitas, por ejemplo, los parques nacionales, los hábitos que atraen, y vamos y volvemos, etc. Pues eso hace que hay un desequilibrio entre el esfuerzo de muestreo. Hay zonas que están muy muestreadas y hay zonas de que se conoce muy poco. Se necesita aún más esfuerzo. Eso está muy bien porque primero, se identifica cuáles las zonas que se necesita. Se orienta si alguien quiere hacer una tesis o empezar un trabajo de investigación, pues aquí tienes, si quieres aportar novedades, pues insiste en las zonas que no están muestreadas. Y en segundo lugar, hemos aportado información sólida sobre las zonas que están muy bien muestreadas. Es decir, que si identificamos una zona que es rica, es de verdaderamente rica porque ya aunque sigamos muestreando, es lo que hay, es lo que hemos identificado y efectivamente, sigue saliendo que el Rif, el Atlas Medio y el Alto Atlas son las zonas que más diversidad recogen y que son muy bien muestreadas. Pues esto va a orientar el esfuerzo de si hay voluntad de una buena gestión y de conservación y nos escuchan. Entonces, les proponemos los sitios que de verdad recogen esta diversidad, la máxima diversidad, con especies endémicas, etc. También, para paliar esa deficiencia en cuanto al estado al área de distribución de esas especies, hemos utilizado lo que se llama los modelos de distribución potencial, utilizando los datos de distribución de esas especies. Mínimo tiene que tener 5 citas, 5 datos, y a partir de eso, y utilizando 12 variables climáticas, y los dos algoritmos, el Maxent y el Random Forest, se han modelizado la distribución de las especies y a partir de ello hemos podido identificar las zonas que recogen más riqueza en especies, no solamente con la riqueza observada, pero también con la riqueza potencial, las zonas o las áreas que pueden recoger esta riqueza. Pues salen casi los mismos resultados, siguen siendo que la zona del Rif, del Atlas Medio, del Alto Atlas y un poco de la parte del plato central son las zonas que más riqueza tienen. Y ha salido que el plato oriental y el dominio desértico y árido es la zona que está con menos diversidad en cuanto a los coleópteros. Pues toda esta diversidad, ¿cuál es el estado de conservación de esta biodiversidad?
identificando las especies amenazadas. Como ya sabes, como os he dicho, los hábitats acuáticos están sometidos a muchos impactos. Primero, a los impactos que están derivados de la agricultura, y esto difiere. Por ejemplo, en el norte, tanto hasta en los parques nacionales de Salar-Santana está el cultivo del cannabis, y todo el mundo lo conoce. Ahora está reglamentado y eso, pero es una presión sobre el hábitat acuático tremenda, porque la gente pompea el agua de una manera brutal, pompea desde la napa freática, estos tubos para sacar, ¿qué más? También el uso de los abonos, de fertilizantes, eso contribuye a la riqueza de la contaminación difusa, a veces hasta la eutrofización. Está la captación, la extracción, está el desvío, la gente desvía la surgencia o desvía el río. También tenemos los vertidos orgánicos y también de industrias. Están en los pueblos, justo en el pueblo, las mujeres utilizan el río para todo. Está la extracción de gravas de áridos para la construcción y eso, que está controlada, pero siempre hay gente que lo hace. Está también el pastoreo, que es un impacto muy, muy, muy importante, sobre todo en el Atlas Medio, que la actividad de pastoreo está tremenda. Estás en un sitio Ramsar, muy bonito, y llega un pastor con un montón de cabezas que entran directamente al lago, directamente al río, y eso causa el enriquecimiento del agua, porque cuando beben hacen pipí, los excrementos pisotean la orilla donde se desarrolla la ninfa, o sea que bloquean una fase primordial del ciclo de vida de los invertebrados. Aquí tenemos los excrementos y también la avifauna. La avifauna, aunque es una componente de la avifauna acuática, del medio acuático, pero como últimamente estamos viviendo la desaparición de los puntos de agua que quedan, o sea que los pocos que quedan, una presión tremenda. Y como ya sabéis, estamos en una zona de migración de aves, tanto Europa, África, Europa, y estamos en una zona de reposo, el primer área donde se reposan las aves cuando llegan a Marruecos o cuando quieren quitar Marruecos, o sea, tienen que encontrar sitios donde reposar, y al mismo tiempo están enriqueciendo el medio acuático con mucha materia orgánica. Y tenemos un impacto que es últimamente nuevo y que es actualmente considerado de los más graves, que es la invasión de especies exóticas. ¿Qué es una especie exótica? Por los que no saben, como se ha hablado, que Marruecos se encuentra en el dominio paleártico. Biogeográficamente estamos en el dominio paleártico. Si una especie que viene, por ejemplo, de América o viene de Asia, viene la traen voluntariamente, está en un ámbito que no es el suyo. Entonces se instala en el medio, no tiene componentes y empieza a invadir. Y eso ha causado, está demostrado ahora por los informes de la IPBES, de la CDB, que es la causa de la pérdida, una causa tremenda de la pérdida de la biodiversidad. Pues en los medios acuáticos, en aguas y bosques, desgraciadamente han introducido un montón de especies, sobre todo de peces, o por la pesca, ¿cómo se dice? La pesca de plaisance, para que la gente pesca, pesca deportiva. O, por ejemplo, han introducido, por ejemplo, la carpa, la Cyprus carpa, para luchar contra la eutrofización de los lagos, de
de los pantanos. Y esta, por ejemplo, la carpa la han introducido en un sitio Ramsar, la Agilmemsideli, y ha sido la causa de la desaparición de una especie, Salmo poleiric, una especie era endémica del país, porque le ha invadido todo su territorio. Han introducido la gambusia porque come las larvas de los mosquitos. Pues esta gambusia no come solamente las larvas de los mosquitos, come de los anfibios, está causando un desastre. Hemos descubierto con el equipo de Pedro en Murcia la presencia de un hemíptero americano, Trichocorixa. Pues este hemíptero también no sabemos, probablemente por una introducción casual, porque lo encontramos solamente en los humedales costeros, probablemente, pero está causando casi la disminución de donde hay una especie que es muy parecida a cigara, un coríxido autóctono, está disminuyendo y Trichocorixa, sus poblaciones están aumentando. También han introducido Clarkie, este cangrejo, para su comercio. Yo he hablado de muy pocas, pero hay muchísimas especies invasivas, tanto vegetales como animales, que están ahora invadiendo nuestros ecosistemas. Y está, por supuesto, el cambio climático, que aquí, por ejemplo, tenemos un sitio Ramsar, que es site Ramsar, que se encuentra dentro del parque de Ifrane, que se llama Agilmem Afnorir. Mira cómo está en verano. Un ambiente desolador que tiene peces, tiene un montón de especies endémicas de escarabajos que Ignacio, por ejemplo, Agabus Alexandra ha sido descrita de este Afnorir, y en verano se seca totalmente. Pues justo también en muchos hábitats acuáticos en verano están totalmente secos. Aquí, por ejemplo, en el Parque Natural de Buhashem, una turbera que está un poco sobre unos 1.200 metros, mira cómo vuelve en verano totalmente seca. Pues, ¿qué estrategia de conservación a nivel de insectos o de invertebrados de insectos? Pues hay un montón de textos de legislación sobre la conservación de la biodiversidad en Marruecos, pero más de 250 textos, pero ninguno hace referencia a un insecto, ninguno. Salvo el único orden son los odonatos, las libélulas que están protegidas por la ley 2905 y están escritas en el anexo 1 de las CITES. Es el único orden que beneficia de una figura de protección. Si no, el resto de los insectos no están protegidos, ni a nivel nacional ni a nivel del continente africano. También está la UICN. La UICN, por los que no la conocen, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, es un organismo donde recoge la diversidad biológica a escala internacional y evalúa el grado de amenaza de las especies. En la UICN la mayoría son vertebrados, por supuesto todos los vertebrados se han identificado o se ha evaluado su grado de amenaza, pero con respecto a los invertebrados y a escala de Marruecos, únicamente encontramos un coleóptero que no es ni endémico ni un coleóptero que se encuentra en el Mediterráneo occidental, Asilus de Vergerie, que está escrito en la UICN, ningún hemíptero. Y los odonatos sí, los odonatos o las libélulas sí han beneficiado de una evaluación de su grado de amenaza a escala del norte de África, junto a otros grupos como son las peces, los moluscos, las plantas y el cangrejo. Son los únicos invertebrados
junto con los peces y las plantas que han beneficiado de una evaluación de su grado de amenaza a escala del norte de África y algunos hasta escala del Mediterráneo. Pues el resultado de esta evaluación con respecto a los odonatos, a las libélulas, pues 17 de especies son amenazadas. ¿Qué significa una especie amenazada? Tiene que estar inscrita en 3 categorías, o en peligro crítico, o peligro, o bien vulnerable. Eso significa que está amenazada, o sea que si no ninguna medida de conservación se hace, su destino sería la extinción. Pues en el caso de los coleópteros y los hemípteros, que no están ni escritos ni evaluados, hemos analizado el grado de vulnerabilidad de estas especies basándonos en una metodología que ha sido innovadora y propuesta por nuestro compañero Pedro Avellán y su amigo David Sánchez, que se basa en una metodología adaptada a invertebrados para que facilite luego la inscripción de estas especies en la lista roja de la UICN. Pues esta metodología se basa en el análisis de la distribución general de la especie, la persistencia de la especie si se sigue encontrando, de su grado de rareza, si tiene un hábitat específico y si este hábitat es raro o es abundante, sobre los impactos que la pérdida, de grado de pérdida de este hábitat, y la evaluación se hace a escala nacional y a escala internacional. Pues de los coleópteros, hemos encontrado que el 50% de los coleópteros de Marruecos están catalogados como altamente vulnerables. Y en el caso de los hemípteros, 10% son altamente vulnerables. Pues a escala del país, pues estas especies que están altamente vulnerables, hemos propuesto que se escriben en la lista roja de la lista roja de los invertebrados de Marruecos si algún día va a ver la luz. Como el caso, por ejemplo, en la península hay lista roja de invertebrados de Andalucía, lista roja de invertebrados de la península, que son trabajos hechos y publicados. Cuando hemos vuelto a analizar el grado de vulnerabilidad a escala internacional, las especies que han salido altamente vulnerables, hemos intentado encontrar en qué categoría y criterios de la UICN se pueden proponer. Pues de esos, estas especies normalmente son especies que tienen un área de distribución muy restringida, tienen una especificidad de hábitat, este hábitat a veces es raro y también está sometido a impactos. Y eso ha hecho que hemos clasificado estas especies a escala internacional y hemos propuesto como 10 especies en el categoría en peligro y de los cuales son 10 especies endémicas, categoría en peligro, en los criterios B1, etcétera, y 5 especies endémicas en la categoría B2A. Os voy a dar dos ejemplos, uno de un endémico de Rif, que se llama Hydrocus opticicolis. Es una especie que encontramos en las turberas, por ejemplo, de Berberet. Los que conocen la región de Berberet, está en donde más hemos encontrado, en Leleutska, en el prerif. Pues esta es una especie endémica de Rif, o sea que no se encuentra fuera de Rif, que siempre con pocos individuos, no con poblaciones abundantes, está asociada únicamente a las turberas y que estos hábitats están también impactadas por la agricultura, por el pastoreo y tiene también rareza demográfica. Pues la hemos propuesto que para inscribirla la categoría en peligro.
También en la categoría vulnerable hemos encontrado otras especies que es menos graves, su estado es menos grave que los de en peligro. Voy a hablar también de un caso de un escarabajo que está específico de ámbitos salinos, hipersalinos, que vive en salinas, en ríos salinos, en fuentes salinas, de una salinidad tremenda que puede llegar hasta 300 gramos por litro, que es un endémico de Marruecos que se llama Octavius lanarotis. Tiene un primo que se llama Octavius glaber, que es también endémico de estos ámbitos salinos en la península ibérica y se encuentra en la región de Murcia y en Andalucía, que son parecidos, solamente diferentes por algunas. Pues como tiene su vulnerabilidad, porque primero es específico, necesita estos hábitats acuáticos hipersalinos. Segundo, estos hábitats están alterados por la dulcificación, entonces tiene especificidad de hábitat. Este hábitat está impactado también, está impactado por también la agricultura, la dulcificación, por también la pérdida de la actividad salinera y por rareza demográfica no, porque si esta especie está por centenares de individuos. Pues esta también se ha propuesto para que esté inscrita en la lista roja de la oficina a escala internacional en la categoría en peligro. ¿Qué más? Pues hemos visto dónde se encuentra esta diversidad de invertebrados, específicamente de insectos, en el Rif, en el Atlas Medio, en el Alto Atlas, ¿qué hábitats recogen esta diversidad? Pues los hábitats que más recogen esta diversidad son los ríos de alta montaña, las fuentes, las surgencias, los ríos de media montaña, y estos hábitats, a escala de hábitat, estos hábitats están incluidos en algunos parques nacionales, por ejemplo, el Parque de Talassentán, Parque de Toubkal, Parque de Ifrane, aunque paralelamente hemos utilizado los modelos de distribución que hemos hecho para saber hasta qué punto llega la diversidad utilizando los modelos de distribución potencial. Hemos sobresolapado estos modelos de la riqueza basándose en los modelos de distribución potencial sobre la red de espacios protegidas y ha salido que únicamente el 21,6% no están protegidas, el 65% están mal protegidas, o sea que a pesar del esfuerzo en la creación de parques, es decir, que mucha diversidad queda que no está protegida, que no tiene, por lo menos que esté incluida en una área protegida, pues no lo es. Pues, ¿qué se propone? Pues proponemos un montón de recomendaciones, por ejemplo, y la inclusión de estos hotspots o de estos puntos calientes en las áreas protegidas, en la red de las áreas protegidas del país, primero. Segundo, a veces estamos, por ejemplo, el hábitat está dentro de un parque y sabemos nosotros la presión, aunque es un parque, no es como un parque, yo no sé cómo está la cosa en España, pero un parque que cualquiera puede entrar, por lo menos se cree que, proponemos que sea como micro reservas, que aquí hay un bicho, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay riqueza, por lo menos que el hábitat que recoge esta diversidad, que tiene protección efectiva, como microreservas. También proponemos la reclasificación. Hay algunos algunos que pasen de prioridad, por ejemplo, a la prioridad 4, que se clasifican como site Ramsar, que se clasifican como que tengan una figura de las 5
categorías que están reconocidas por la ley. Que se hace un seguimiento de las poblaciones, los sitios que albergan esta diversidad, que esté un seguimiento. Pues normalmente no se hace porque tanto Agua y Bosque que no tienes especialistas, no tienen. Proponemos que intentan que reclutan a técnicos y que hagan el seguimiento de las poblaciones. El monitoreo, aunque sea como por ejemplo saber la calidad del agua, monitoreo del estado ecológico de estos hábitats acuáticos, mientras tenga el buen estado ecológico, eso significa que sigue manteniendo su biodiversidad. También la inclusión de más especies en el anexo S1 de las CITES, como es el caso de los odonatos. ¿Por qué no, por ejemplo, por lo menos los endemismos? Los odonatos son 60 y pico especies. Por lo menos los endemismos, por ejemplo, de los escarabajos, los endemismos del resto de los órdenes que estén inscritas en este anexo. La lista roja, la UICN, incluir más especies, sobre todo de las especies que sabemos el grado de vulnerabilidad y que tienen ya una categoría, que están ya donde pueden inscribirse. Y la educación ambiental, pues en el caso, por ejemplo, del libro rojo, tenemos el caso de coleópteros, ya tenemos el estudio hecho con las especies, sobre todo de las endémicas, en qué categorías se pueden inscribir, como el caso, por ejemplo, el libro rojo de los invertebrados de la península de España. El hecho de escribir una especie en la lista roja de la UICN, ¿cómo se dice? Una cosa lleva a la otra. Cuando primero hay que atraer al comité de la UICN de la importancia de incluir especies, y cuando está incluida, este hecho puede ser como herramienta para luchar para la conservación de esta área. Por ejemplo, voy a hablar del caso concreto de los moluscos. Los moluscos de agua continental en Marruecos cuenta con 126 especies, de los cuales el 73% son endémicas del país y 46% son amenazadas. De estas especies voy a hablar de una especie que es muy bonita, que se llama Margaritifera marocana, el Mosselperl, que es una grande, que tiene una localización muy peculiar. Se encuentra en dos ríos, en un afluente del Oued de Bourgrec, aquí, y el Oued el Abid, en la región del Alto Atlas. Pues esta, por ejemplo, si presentas un proyecto para la conservación se aprueba, tanto a través, por ejemplo, del CEPF o de asociaciones o o organismos a escala internacional que financian proyectos. Cuando se trata de una especie o que están inscritas en la lista, se puede atraer fondos. O sea que es un dilema. Primero, que hay que sensibilizar para que podemos incluir especies en la lista roja. Una vez inscritas, puede ser una manera de atraer fondos para hacer acciones de conservación en concretas. Pues esta especie y otras, por ejemplo, últimamente, a través de una asociación y fondos europeos, se han podido hasta poner, ¿cómo se dice? Grillage. Había especies descritas de una fuente, y esa fuente ¿cómo se dice? Cercado, envallado, sí. Dejando el uso al pueblo a través de un canal, pero que el molusco está tranquilo ahí y puede seguir. O sea que es algo muy importante de poder tener estas especies inscritas en la UICN. Y luego para mí la acción más importante es la educación
ambiental. Cuando nosotros estamos sensibilizados de la importancia de la conservación tanto del hábitat como de la especie, no hace falta ni textos ni nada. Es la persona cuando últimamente, por ejemplo, en Marruecos, a esta avalancha de la promoción del ecoturismo. La región, por ejemplo, dentro del parque de Talasemtán, la región de Akshur, la región de, ¿qué más? Por ejemplo, Sources de Fuentes de Omerbe en el Atlas Medio, la Valle de Urica en el Alto Atlas, han vuelto para mí un paisaje desolador horrible, 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 porque atrae un montón de gente que viene, son cafés sobre la orilla del río, ya no es río, ha vuelto un canal, porque se han instalado unas centenares de cafés para servir tagines, servir cafés y servir... y eso es horrible. Eso es... si la gente está sensibilizada, no, es que no. Pues voy a hablar en breve de un programa que había hecho, que estaba financiado con la Junta de Andalucía y justamente con gente de Sevilla, un programa que se llamaba Andarríos. Pues eran alumnos de máster de Sevilla que han venido junto con alumnos del máster nuestro, que era en la época de biología aplicada y medio ambiente, y hemos hecho una convivencia como gran hermano juntos, sí, de verdad, y al mismo tiempo cada día se hacían acciones en concreto. Primero eran seminarios, luego hemos hecho una fuente Zarqa, no sé si la conocéis, cerca de Tetuán, una fuente también que está muy impactada, artificializada. Lo que estamos ahora viviendo es la artificialización de los hábitats acuáticos. Venga para café, para poner no sé qué, y piscinas, y creación de piscinas dentro de ríos. Bueno, hemos hecho actividades muy bonitas junto con los dos alumnos del máster. Y tanto de limpieza, de recoger la basura, construcción de donde se puede recolectar, sensibilizar los propios chicos del pueblo de la importancia de dejar el río, la cascada encima, en su estado natural. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Aquí están los alumnos tanto de Marruecos como de Sevilla. Y al final les hemos entregado los diplomas. Y espero que estas experiencias, uno de ellos es ahora profesor con nosotros y me dice que esta experiencia jamás la olvidaré. Cuando uno viene a hablar y hablar y hablar, no es como actuar. O sea que cuando han estado en contacto con el río, con lo que hay dentro del río y eso, pues entonces la cosa se vive y se siente bien. Pues espero que no haya sido muy larga y os agradezco la asistencia y muchas gracias. Nada, ha sido estupendo, un trabajo increíble de mucho tiempo. De toda una vida y para más, ¿no? Inshallah, sí. Me ha alegrado ver a un gran amigo nuestro, a Paco Delgado, en la actividad de Andarríos. Sí. Bien, pues vamos a tener un pequeño turno de preguntas. Venga, José Luis. Aquí tenemos también entre nuestro público, creo que estudiantes o ya licenciados, no sé, de las prácticas de un máster de la Universidad de Sevilla. No sé exactamente, no recuerdo la denominación exacta, pero relacionadas con la biología marina. Así que espero que también a ellos estos días en Ceuta les cause un efecto inolvidable. Sí, nada, enhorabuena por la charla, la verdad que me ha encantado, has hecho una visión holística del estudio de los invertebrados y del estado de conservación y de las amenazas, ¿no?, en Marruecos, y se ve, bueno, has volcado ahí pues datos de lo que estás comentando, de 40 años, ¿no? Yo, por abreviar, ¿no?, tenía como 2 o 3 cuestiones para plantearte distintas. En primer lugar, bueno, todos sabemos, o por lo menos los que han trabajado en evaluación del estado de conservación de invertebrados, la dificultad de aplicar criterios UICN a especies de invertebrados, precisamente
por el brutal sesgo que supone la falta de información, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo os ha resultado o habéis tenido mucha dificultad a la hora de aplicar tanto criterios UICN como los criterios diseñados por Pedro y compañía a estos invertebrados? ¿O ya contabais con una cierta información de base que os ha facilitado la aplicación de estos criterios? Eso sería, bueno, la primera, y después, para no dispersar las preguntas, ahora te hago un par de ellas más. Sí, pues la metodología propuesta por Pedro y David justamente está diseñada a invertebrados. Por supuesto, la hemos aplicado a especies por las cuales tenemos datos. Las especies, por ejemplo, que datan de la bibliografía y que nunca jamás hemos vuelto a capturar, se queda en datos sin suficiencia. Pero si no, que tenemos datos, sí, por supuesto que, sobre todo cuando le hemos transportado a escala internacional, sí, casi todos salen en eso de que criterio, el peligro vulnerable. No, sí, pero el área de distribución se calcula menos de 500 kilómetros por hora, más de 500 kilómetros, y eso. O sea que no se puede hacer por todos, pero por lo menos lo hemos hecho por los más vulnerables, porque si no yo voy a proponer 300 especies a la UICN, por ejemplo, 30 con la categoría peligro, ¿verdad? 10 con vulnerable y el resto con data deficiency o el resto. Luchamos por lo menos que se inscriben los que están de verdad, están amenazadas. Quizá el que trabajéis a nivel de cuencas facilita un poco la cuestión, ¿no? Sí, tenemos datos facilita dentro de lo sí. No es que sea la panacea, ¿no? Pero algo facilita. La dificultad es por las especies que no hemos capturado. Sí, esa tienes, por ejemplo, Tánger, o no sabes ni el hábitat ni nada. Pero los que nosotros tenemos datos, sí, tenemos datos de todos. Después quería recabar tu opinión sobre determinadas zonas a las que has comentado que vais a proponer o intentáis proponer la protección del hábitat, en concreto zonas de turberas, por ejemplo, en el Rift Central, ¿no? ¿Crees, o cuál es tu opinión? ¿No piensas que a lo mejor se llega un poco tarde? Precisamente este fin de semana hemos estado por esta zona preparando la excursión de las jornadas del medio natural, que serán dentro de 2 semanas, y bueno, es descorazonador que año tras año vemos cómo determinados ambientes acuáticos, en este caso turberas o los arroyos, están desapareciendo porque es que se multiplican por 10 cada vez que vamos las balsas artificiales para captación de agua y la eutrofización por uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, saber un poco tu opinión al respecto y si crees que esto puede tener cierto freno o esto ya es irreversible. Mira, el COVID lo ha demostrado, que la naturaleza, si la dejamos en paz, se restablece. Cosa que es un poco difícil porque en nuestro entorno seguimos teniendo gente que vive en contacto directo con la naturaleza, depende de la agricultura, depende del agua de regadío. Es difícil pero yo como científica, mi deber es decir que este sitio es importante por lo que tiene. Propongo que se proteja y a los gestores que hagan lo que... Porque no soy ni militar ni no puedo. Yo solo identifico y es al gestor de... Sí, perfecto. Ojalá por mí que se... ¿Cómo has dicho? Que se vaya. Que se vaya todo. que esté todo vallado. Pero hay que... Efectivamente, es un problema que mientras que haya personas con cierto grado de necesidad económica de este tipo de explotaciones, pues la situación es complicada. Pero bueno, hay una solución que aquí, de hecho, en algunas jornadas se ha mencionado,
que por lo menos quitaría un poquito de presión, que es que el beneficio de este cultivo redundase en una proporción mayor en la población local. Ya. O sea, eliminar los intermediarios, con todo lo que eso supone Eso en este mundo. Desde el cultivo del tomate hasta el cultivo de todo. El que menos gana es el agricultor. Eso está clarísimo. Pero, bueno. Venga, otra pregunta por aquí. José Luis, no monopolices, que... Antes que nada, muchísimas gracias. Ha sido tremendamente claro tu exposición y hemos aprendido un montón. Mira, yo quería decir, para empezar, que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, pues eso por un lado. Y apoyarme en la idea de Marruecos como país pionero. Yo creo que tenéis la oportunidad de no cometer los errores que hemos cometido antes. Entonces, que no paséis por las mismas etapas, sino que ahora todavía estáis a tiempo para hacer muchas cosas. La primera de ellas es no dejaros seducir por el modelo este del vallado. Eso es el pasado. Cuanto más áreas protegidas, mejor. Eso no funciona. A largo plazo no funciona. Está bien, para empezar, pero yo me apoyaría más en lo que tú has dicho, la educación ambiental. Yo creo que esto, el verdadero desafío, el reto para mí, después de más de 40 años de investigaciones, es conseguir que lo que hacemos, la información que colectamos, que pensábamos que era suficiente, la falta de información lo que había, no es así, que esto debe permear a la sociedad. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, ese es ahí está el reto. Una parte es educación ambiental, otra parte que no está incluida en tus acciones y que yo te lanzo, que es formación de especialistas. O sea, es muy importante la educación universitaria y formación en general, porque sabemos que cuanto más especialistas hay, más información se colecta. Eso requiere, por supuesto, fondos. Eso depende de nosotros, de crear escuelas, de crear gente formada. Pero también, como te digo, tiene que ir a la sociedad. Para mí un modelo importante que yo he visto con mis propios ojos es Costa Rica. En Costa Rica han conseguido que el turismo biológico, el turismo de naturaleza, sea un recurso económico muy importante. Se están formando en las universidades especialistas en ecoturismo, que me gustaría que supierais la cantidad de conocimientos biológicos que tienen, de muchísimos grupos biológicos. Caminas con ellos, he contratado muchos guías y sabían muchísimo. Entonces combinan, por un lado, el turismo, pero combinan también lo que tú has dicho y tratas de valorar, que es la conservación de lo que tienen. Y eso tiene que permear y la sociedad tiene que aprovecharse de eso. O sea, todos estos sitios que tú estás diciendo que viven cerca de puntos de agua, que yo también he estado viendo los últimos 20 años yendo a Marruecos, que cada vez, como dices tú, pues van a peor. Pero claro, eso, ¿cómo consigues que esos grupos que necesitan ese agua, pues valoren lo que tienen? Eso para mí es el verdadero reto, ¿vale? O sea, formación de especialistas y conseguir que esta información no llegue a los gestores. Los gestores, ¿qué van a hacer? Pues eso lo hemos hecho todos eso. Lo hemos pasado a los gestores, pero el gestor no va a hacer mucho más. La propuesta tuya de hacer listas rojas cada vez más completas depende de especialistas. Pero también hacen falta esas personas que hacen educación ambiental y crear nuevas profesiones que vinculen el conocimiento de la naturaleza y la conservación en la sociedad. Si la sociedad no se imbuye, no llega a este conocimiento, no vamos a conseguir nada a largo plazo. A corto plazo está bien la idea de los parques nacionales, de los vallados, pero a largo plazo sabemos que no funciona. Gracias. Pues lo peor es que últimamente, después de la COP sobre la biodiversidad,
no se ha dicho que hay que aumentar la superficie de protección hasta el 17%. Y entonces se estaba trabajando para proponer más áreas. Como has dicho, no hace falta solamente, pero hay que actuar, eso sí, sí. Pero es la mentalidad. También, últimamente hay esta avalancha de ecoturistas. Por ejemplo, Akshur, en los fines de semana, centenares de minibús de gente que viene, pero si viene por lo menos con su mochila, su bocadillo y va, no. Pero tiene que estar andando y encontrar aquí zumo de naranja y luego subir ahí como un tajín y ahí luego... Y eso, todo río Akshur, que en los dos sentidos, Ferda y Akshur, que estaban un río espléndidos, llenos de especies, llenos de endemismos, están artificializados totalmente, porque han creado como piscinas para que la gente se baña en verano. Horrible, horrible. En Costa Rica está prohibido meter en parques nacionales botellas de plástico. ¿Ves? Solamente puedes meter la botella esta que todos conocemos, que cuesta 10, 15, Sí. 20, 30 euros, depende de cada uno, que la tienes que llevar, que te ha costado de mucho. Pues eso, pues habrá que Son cuestiones, yo creo que es bueno aprender en cabeza ajena. En Costa Rica y otros países están haciendo bien, incorporemos esas ideas. y ¿cómo se llama? Ukeimden, ¿habéis ido a ver? Horrible, horrible. Sitsi Fatma y eso, horrible. Source Omarbe, horrible. Y Akshur está siguiendo el mismo modelo. Vamos, Kannar, que es un sitio paradisíaco, precioso, horrible ahora, horrible. Bueno. Volviendo a Costa Rica. Costa Rica hace como unos 60 años prácticamente había perdido sus bosques. Y decidió, desde arriba... Costa Rica perdieron gran cantidad de sus bosques y decidieron desde el gobierno que podían prescindir de las Fuerzas Armadas, porque no tenían dinero para todo, para invertirlo en sanidad y educación. ¿Ves? Y entonces una de las cosas que han hecho allí es facilitar la regeneración del bosque. Y tú vas a ciertos lugares como Tortuguero, que había sido arrasado completamente, y hay una vegetación en 75 años, como tú has dicho, la naturaleza se recupera si le das opción. Entonces yo creo que aquí habría que intentar hacer eso, es decir, tratemos de recuperar, por ejemplo, acciones de restauración. ¿Vale? Entonces yo insisto que esto hay que aprender en cabeza ajena y no cometer los mismos errores. Sí. Sí. Yo, la verdad, después también de unos 30 años de experiencia trabajando en educación ambiental, cada vez soy más escéptico con el resto de la sociedad. No sé, se ha demostrado hace poco lo insolidario que somos. Al final, todas estas cuestiones dependen de conductas individuales y si realmente no llegamos a funcionar cuidando un bien común, no un bien particular, pues todos estos temas, la verdad es que es difícil llegar a una situación idónea, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, la lucha esa entre el interés puro y duro egoísta y el cuidado y la preservación de un bien común, ¿no? En fin. Y bueno, solamente hay que ver los telediarios, los noticieros, para ver cómo estamos, ¿no? Bien, José tenía también una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decirle a la profesora que qué suerte, qué afortunados somos de poder escucharla hablar en un español tan perfecto. Muchas gracias. Qué fácil nos lo ha puesto usted esta tarde. Muchas gracias. Aparte de lo que ha contado, que bien lo ha contado. En segundo lugar, no sé si todo el mundo aquí se conoce o no. Yo conozco a algunas personas, pero no todos. Yo soy José Gracia, yo soy de aquí de Ceuta y coordino una red nacional, coordino la red Coastwatch Europe en España, que es una iniciativa de educación para la gestión costera participativa y ciencia ciudadana. Qué bien. Algo así como lo de Andarríos que nos han mostrado, pero en el litoral. Qué bien. Entonces, y mis preguntas iban por ahí. Bueno, en primer lugar, me alegro un montón de que haya un debate sobre educación ambiental. Yo soy educador ambiental hace más de 20 años. Yo quería añadir otra cosa al debate, ¿no? Y que Javi lo ha apuntado, economía. Yo que vengo de la educación ambiental y tal, y al final digo, sí, bueno, pues hay que trabajar desde la economía porque las necesidades básicas de la gente son las que determinan el comportamiento en un territorio.
estoy simplificando mucho el análisis, ¿no? Pero la economía es un punto central aquí también. O sea, que no podemos vivir al margen, ¿no? De creernos que con hacer educación ambiental se va a resolver todo, porque la educación ambiental no para de fracasar. Y así está el planeta, ¿no? Mis preguntas, profesora, eran, por un lado, nos ha presentado los espacios protegidos que hay en Marruecos, incluyendo la zona Ramsar. Yo quería saber, son dos preguntitas. En primer lugar, ¿qué porcentaje de esos espacios protegidos, incluyendo Ramsar, se encuentran en el litoral o en el mar o en zonas marinas? ¿Vale? En segundo lugar, presupongo que no, pero ¿hay algún tipo de iniciativa de ciencia ciudadana o voluntariado ambiental o programas de educación ambiental vinculado a estos espacios, a los espacios protegidos? Y en tercer lugar, porque yo traigo una propuesta, ¿no? para colaborar, porque ya estamos en conversaciones con el profesor Mustafa Zizou de su universidad, por ejemplo, para llevar Coastwatch a su país, pronto ya, este año. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál cree usted que podría ser eso, el papel, ¿no? ¿Es viable plantearse que haya algo de ciencia ciudadana y voluntariado ambiental a día de hoy en Marruecos? Por supuesto que hay asociaciones, sobre todo en el Atlas, una asociación con la cual he trabajado, se llama Asociación de Ecoturismo, Asociación Marocaine de Ecoturismo por la Protección de la Nature, AMPN. Y está hecho mucho en el Atlas Medio. En el Atlas, sobre todo con respecto, primero, por ejemplo, con respecto a los hábitats acuáticos, hemos hecho una tesis doctoral que pronto se va a leer con era como un milagro, porque una doctoranda empezó a hacer su máster en la biodiversidad de Tzezka. Luego le he dicho, para la tesis vamos a añadir a Parque de Gnefra y Ifrane, que tenemos datos así dispersados. Justo al lado, justo esos días sale una convocatoria de esta asociación, busca a alguien para trabajar en la biodiversidad acuática de la reserva del Cedral, reserva de biodiversidad del Cedral, que incluye el Parque de Gnefra, de Ifrane y el del Atlas Oriental. Digo, esto es tu tesis que se ha presentado y ha hecho la tesis con una beca, le han dado una beca, tenía ayuda para salir a muestrear. Al mismo tiempo, siempre trabajaba con gente de aguas y bosques, la gente de los pueblos la ayudaban, hacían muchísimos con los colegios, sacaban a los colegios a ver qué es lo que ella hace. O sea que cuando hay una iniciativa y hay fondos para hacerlo, se hace y tiene resultado. O sea que cualquier iniciativa está bienvenida, por supuesto. Solo a veces hay fondos y no hay, probablemente no encuentras a la persona adecuada, o a veces al revés. Tienes idea, pero no tienes cómo hacerla funcionar. ¿Qué otra pregunta era? Con respecto a la superficie. Pues tengo la superficie total, pero si me das tu correo, te puedo dar toda la información que está. La información está. La cobertura de los Ramsar continentales y costeros, las nuevas áreas que se han propuesto, eso te lo puedo proporcionar encantada. Sí, ¿no? Y de hecho en la web que ella ha mencionado, se distinguen los sitios de importancia ecológica y biológica, los CIBES del litoral, están perfectamente identificados. Hay bastantes porque también es verdad que son bastante conocidos, ¿no? Lagunas costeras, el Alucemas, que también incluye una franja marina. Hay bastantes lugares de estos en la costa o en el litoral. ¿Alguna otra pregunta? Si la hay, breve, por favor. ¿No? Mi correo electrónico. Por cualquier más información, más datos, que sea bienvenido, ¿no? Pues vamos a dar un descansito de 5 minutos para el cambio de ponente y volvemos a la acción.